Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy en Talent Pills me gustaría hablar de temas tan importantes como son el coraje y la autenticidad en el liderazgo, explorando la importancia de liderar desde dentro. Liderar desde dentro consiste en guiarse por la autenticidad y la integridad personal en la toma de decisiones. Se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, especialmente en situaciones difíciles. Este enfoque implica un viaje hacia la autocomprensión, una exploración de nuestras propias creencias y valores, y una decisión consciente de actuar de acuerdo con ellos. Para hablar de todo esto contamos con Carmen García Andrés, una mujer que ha desarrollado una carrera donde el éxito empresarial y el compromiso social convergen. Estuvo más de 20 años en Price, donde llegó a ser socia. En 2008, Carmen decidió centrar su labor en el ámbito social y educativo. Actualmente, vocal del Consejo de Administración de Telefónica, Carmen ha demostrado ser una fuerza imparable en el sector social, sobre todo como presidenta de la Fundación Tomillo, promoviendo iniciativas de educación integral, social y medioambiental, y apoyando el emprendimiento juvenil. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en Talent Pills. De nada, muchas gracias a ti por la invitación. Deseando escucharte. Para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo fue ese cambio profesional tuyo en el 2008 que he contado, de decidirte a dedicar a la labor social y educativa. Pues mira, la verdad que antes de contarte los detalles, sí. Siempre uno desde fuera parece que ve estos cambios tan radicales, como fue en mi caso, ¿no? De dejar pues una firma multinacional como Price para dedicarme a dirigir una entidad socioeducativa. Se ven como una locura, ¿no? Pero bueno, ¿qué le ha dado a esta para tirar por la ventana 23 años de carrera profesional, pues exitosa y tal, ¿no? Y parece como que son fruto de un arrebato. Y sin embargo, cuando lo miras, a mí me gusta mirar las cosas a toro pasado para entender el futuro también. Y te das cuenta que esos cambios, a veces que parecen exteriormente bruscos, son cambios que se van generando muy poco a poco en el ser humano y van creciendo. Y llega un momento en el que no puedes seguir donde estás, ¿no? Es una llamada casi. Sí, hay una llamada. Entonces, en mi caso, yo había estado en la India, me había de viaje, de turismo, y la verdad que me había impresionado muchísimo, ¿no? Había visto unas miradas diferentes, un entorno, un contexto diferente, ¿no? Y bueno, pues yo había empezado en el año 85 a trabajar, un mundo de consultoría muy machista, ¿no? Muy de hombres, unos estilos de liderazgo que hoy serían imposibles de asumir. El mundo de la consultoría sigue siendo muy duro, pero nada que ver con lo que era en aquellos años. Y además yo estaba en un territorio que era la fiscalidad muy agresivo en aquella época. O sea, todo esto que hablamos hoy de ESG, de la contribución justa, de pagar lo que cada uno debe pagar en cada país que opera y tal, todo esto nada. O sea, las multinacionales se vanagloriaban de tener el tipo efectivo más bajo posible, ¿no? Y eso llegó un momento en el que a mí me creaba un problema ético casi. Y bueno, y entonces empecé a pensar, bueno, pues voy a trabajar unos cuantos años. Claro, ya era socia, era una de las pocas socias que había en la firma. De las primeras, además. Sí, en fiscal yo creo que era la primera internacional. Y bueno, pues decidí que lo iba a dejar, que me iba a ir a la India. Bueno, no tenía muchos lazos familiares en ese momento y pensé, bueno, pues mal lo será que con lo que sé hacer pues no pueda ayudar a Vicente Ferrer o a cualquiera de estas entidades Y bueno, pues ahí se cruzó la Fundación Tomillo y mi marido y me di cuenta de que pues al otro lado de
de la M30 había mucho que hacer también, no hacía falta irse a la India para dedicarse a ayudar a otros, ¿no? Fue curioso porque la reacción de muchos compañeros y compañeras fue decirme qué envidia. Claro. Y esa frase de qué envidia me llamó mucho la atención, ¿no? Porque realmente yo estaba quemando las naves en aquel momento y que la reacción de compañeros suyos fuera qué envidia me ha dado mucho que pensar a lo largo del tiempo sobre el tema del propósito, ¿no? Yeah. Qué envidia, porque al final es verdad que muchas personas que están o estamos en compañías de servicios nos sentimos privilegiados, es una especie de jaula de oro, y el valor que tienes que tener para romper esa jaula de oro y dedicarte a lo que realmente te apetece con propósito y con libertad. Sí. Por eso es la parte de envidia. Qué envidia, qué valiente. Tiene que ver con este tema del que hablamos, del coraje, ¿no? Y de la integridad. Y luego también tiene que ver con revisitar tu escala de valores permanentemente, yo creo. O sea, a veces que reflexionas sobre un posible cambio y no puedo porque tengo muchos compromisos, porque tengo mis hijos, porque los estudios de mis hijos. Y sin embargo, cuando uno se para a pensar, ¿tú crees que un hijo tuyo tienes garantía de que vaya a ser mejor persona, más feliz por estudiar en el MIT que por estudiar en la Complutense? Tal vez no. Entonces, ir un poco a la esencia de cuáles son esas creencias con las que nos movemos, pues es relevante. La Fundación Tomillo, que no lo he contado tanto al principio, pero sí cuéntanos un poco a lo que se dedica. Bueno, pues Tomillo es una entidad que vamos a hacer ahora 40 años, que sí, ya se dice pronto, y básicamente somos una fundación socioeducativa, trabaja para ayudar y generar oportunidades para jóvenes que proceden de contextos desfavorecidos, de situaciones sociopersonales, económicas difíciles, y somos lo que se llama una escuela de segunda oportunidad, ¿no? Aquellos que se caen del sistema, pues nosotros estamos para darles una nueva oportunidad y tenemos mucha formación vocacional, formación en profesiones, desarrollo de competencias personales. Tratamos yo digo siempre que no se trata solo de ayudar, sino de cambiar la trayectoria vital, ¿no? De lo que sería esperable de sus vidas, pues que sea otra la trayectoria, ¿no? Muchas veces lo que no tienen estos jóvenes es la capacidad de tener el propio sueño siquiera. Entonces, a veces no ves la oportunidad porque ni la sueñan. Ni tienen referentes. No tienen referentes. No. Y entonces yo creo que eso es lo que tratamos de cubrir, ¿no? Hoy eres una voz conocida o reconocida en el mundo de esto, lo que se llama liderar desde dentro, que me gustaría que nos contaras un poco. Pues la verdad que yo había hecho muchas cosas de temas de desarrollo de habilidades socioemocionales. Es un territorio que además en Tomillo también trabajamos mucho y hace ya es que a lo mejor son 8 o 9 años, porque con el tiempo del COVID se nos ha pasado, pero bueno, conocí al Center for Courage and Renewal, que es una organización americana que fundó Parker Palmer, es un activista americano, sociólogo, que hicieron una especie de semana de talleres que se llamaban Circles of Trust, y me llamó la atención. Solo el título pensé, esto es interesante. Y me fui a Inglaterra a conocerlo. Y me llamó poderosamente la atención la metodología y lo que allí se generó, ¿no? Después nos invitó Parker a Estados Unidos a unos Circles of Trust de liderazgo con directores de distintas empresas y fundadores, y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy sorprendente por lo suavemente profunda que era. Y esto de Parker Palmer, ¿la gente puede ir? O sea, si hay gente que interesa en explorar mejor esto, ¿tú te puedes formar? ¿Es un centro que te puedes formar? Sí, es un centro que se llama el Center for Courage and Renewal, está en Seattle, y tienen un programa, montón de gente que son facilitadores, formadores, ¿no? Interesante. Y ahí ofrecen, casi en Europa prácticamente hay muy poco, hay alguien en Inglaterra. Yo, que no me dedico a formar, estoy formada, pero no me dedico. ¿No te lo has planteado montar un...? No creo.
No sé, a lo mejor a los 70, pero a los 60 no. Cuando seas mayor. Cuando sea mayor. Y lo del Circle of Trust, cuéntanos un poco, porque no es lo que todo el mundo entiende el Circle of Trust como, oye, es mi grupo de amigos, sino es una metodología. Claro, está bien, es decir, tener un círculo de confianza siempre es bueno, ¿no? Pero lo que se denomina Circles of Trust o círculos de confianza es una metodología, es un modelo donde se genera una conversación que funciona con una serie de reglas que se llaman touchstones, y que eso permite generar ese espacio de confianza. Y las claves están en esos touchstones, que por cierto, touchstone significa piedra de toque. Sí. Y piedra de toque son, para quien no lo sabe, es una piedra que usan en joyería para detectar la bondad de los metales nobles. O sea, entonces, de alguna manera, un touchstone es algo que ayuda a detectar aquello que es lo más noble y lo mejor del otro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ahí son 11 reglas que luego se pueden aplicar en tu vida, ¿no? O sea, al final son unas normas de funcionamiento del grupo en el que lo primero que se hace es valorar al silencio como un elemento más del grupo. Y eso cambia un poco las dinámicas. Las tensiones. Exacto. Entonces, pues hay elementos que son contraculturales, ¿no? Hay, por ejemplo, o sea, por ponerlo muy simplificado, el sistema funciona, tú eliges un tema, ¿no? Que es el tema del círculo. Sí. Y lo trabajas previamente como organizador del círculo, trabajas y buscas elementos que puedan inducir a la reflexión sobre ese tema. Bueno, te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy en el ámbito de la educación, de la formación profesional o en una escuela de derecho, cuando vas a hablar de temas laborales que son bastante áridos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, pones previamente un vídeo que habla un filipino sobre lo que es ser esclavo en el mundo de hoy en Estados Unidos, condiciona mucho. Tu mirada sobre lo laboral y sobre lo que es una nómina y sobre el derecho que hay detrás a la libertad del ser humano y al respeto del ser humano cambia radicalmente, ¿no? Entonces, esa es una chispa de lo que puede ser la esencia. Y a partir de ahí, de esa lectura, de un poema, de una mirada, de una cita, generas una conversación a base de lo que llaman preguntas open and honest questions, preguntas abiertas y honestas, que lo que hacen son ayudar a reflexionar, no pretenden una respuesta concreta, no pretenden un consejo, sino que ayudan al que recibe la pregunta a seguir avanzando en su reflexión, ¿no? Y bueno, pues a partir de esas preguntas, lo que haces mucho es trabajas o bien en todo el círculo o se trabaja en pares o en tríos y se potencia la escucha. Y la escucha es no contestas. Y entonces ya no tienes que pensar qué vas a contestarle cuando seas capaz de meter tu bocadillo al de enfrente, que es lo habitual, ¿no? Es que no estamos escuchando, estamos viendo a ver cuándo metemos nuestra cuña publicitaria. Entonces, cuando la norma es, no, él tiene 5 minutos y solo escuchas, y luego tú tienes 5 minutos y solo escuchas. Sí. Y claro, la respuesta es... Qué sorprendente que te escuchen. Qué sensación tan sorprendente que te escuchen sin meter baza, ¿no? Sin darte... Consejo. Es muy contracultural. A mí, por ejemplo, eso me costó mucho porque yo venía de un mundo en el que a mí me pagaban por dar opiniones y por dar consejos, ¿no? Sí. Eso cuesta muchísimo. Bueno, y nuestra mente está preparada para resolver problemas. Somos analíticos por naturaleza, con lo cual, ante una situación, un problema, tienes la tendencia a ayudarle o a resolver. La ayuda es resolver. O consejo, en vez de reflexión, escuchar y seguir escuchando. Claro, o hacer una pregunta. O hacer preguntas, ¿no? El poder de la pregunta que hablamos. Eso es extraordinario. El poder de la pregunta es extraordinario. Son las bases un poco del coaching. Ahora el famoso coaching está muy ligado a esto, ¿no? Claro. Al no emitir juicios, hacer preguntas y a que sea tu propia voz interior la que al final... De hecho, fíjate, yo a veces cuando lo describo la metodología de los círculos, digo que es como si fuera un proceso de coaching grupal, pero en lugar de haber un coach y un grupo,
todo el grupo actúa como coaches de cada uno. O sea, es como un grupal, pero multilateral, ¿no? El coaching multilateral. Todos están haciéndole coaching al otro que está en el grupo, ¿no? Oye, y el objetivo al final del Circle of Trust es conseguir poder liderar desde dentro, que es lo que hablábamos, es poder sentirte con mayor coraje. ¿Cuál es el objetivo detrás de todo este Circle of Trust? Yo creo que, bueno, los Círculos of Trust, el objetivo de cada círculo es diferente, puede ser muy, muy diverso. Es una metodología donde se genera una conversación profunda, reflexiva. Vale. Y eso, como tal método, lo puedes aplicar en cualquier contextos. Sí. Hombre, no es una clase de física, seguramente, pero sí puede tener elementos desde cómo planteas una clase a cómo planteas una reunión de trabajo, de reflexión, de creación. Y un poco usan mucho lo que llaman los third things, los poemas, lo que te digo, o sea, un poema, un rap, y es porque la poesía en general es una manera de entrar como en oblicuo. Esto es como cuando una espada, en vez de entrar de frente, entra así y entra más profundo, ¿no? Entonces el llevar el tema, entrar en el tema desde un aspecto artístico, desde un aspecto poético o visual, hace que el proceso reflexivo sea más profundo, que si te quedas exclusivamente en la parte muy racional. Muy mental y muy racional. Y siempre me acuerdo que un amigo me decía que Rodrigo Uría decía que no se podía ser un buen abogado si no se tenían otros buenos hobbies, ¿no? O sea, si no te gustaba la música, si no te gustaba el arte, si no te gustaba... O sea, no podías avanzar como profesional. Y eso me llamó mucho la atención. Y es verdad, yo creo, es verdad. O sea, para mí el liderar desde dentro tiene que ver con conceptos del coraje, que me acuerdo en la conversación que tuviste hace poco también con Yaiza, ¿no? Sí. Sobre el liderazgo valiente, ¿no? Que ella es un exponente clarísimo. Yo creo que el término coraje tiene como un elemento de interioridad adicional al de la valentía. La valentía parece que es una expresión externa del coraje, y el coraje es un elemento mucho más interior, ¿no? Es al menos mi lectura. Y tiene que ver con liderar desde dentro, tiene que ver mucho con el autoconocimiento. O sea, si tú no sabes cómo eres, cómo lideras con un automatismo que en muchos casos tiene que ver con modelos aprendidos del liderazgo que te ha rodeado. Y el liderazgo que te ha rodeado no es solo tus jefes que has tenido a lo largo de tu vida profesional, sino los maestros, los profesores, tus padres, tus abuelos. Es decir, el modelo de liderazgo, porque todos lideramos en muchos planos. Hay una persona muy, muy sabia que siempre me gusta leer, que es Satish Kumar, ¿no? Que es un hombre que vino andando por una caminata por la paz desde la India hasta Inglaterra, y este dice que todos somos líderes y todos tenemos el potencial de liderar. Un líder no es un tipo especial de persona, pero cada persona es un tipo especial de líder. Eso está bien. Bueno, pues esto es liderar desde dentro, ser el tipo especial de líder que tú eres, no el que es el jefe que has tenido, que además en mi caso pues eran todos tremendos, de duros, y entonces yo me doy cuenta que muchísimas tics de mi manera durante muchísimos años han sido asumidos y por osmosis del modelo que me ha rodeado, ¿no? Y entonces yo creo que liderar desde dentro significa liderar desde una posición de integridad personal, de coherencia. Parker habla mucho, una frase que dice que es divided no more. O sea, es cuando tienes la sensación de que no estás ajustado, ¿no? De que lo que estás haciendo no coincide con algo que te suena aquí dentro, ¿no? Y esa sensación de inconsistencia, que mucha gente vive con ella mucho tiempo o toda su vida, pero hay veces en las que llega a un nivel en el que te dice la cabeza, no, esto ya por aquí no vas ajustado, ¿no? Y de hecho,
pues la gran resignation que hay. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver también con esa falta de propósito, de sensación de estar desalineado contigo mismo. Estar desalineado contigo mismo y con tu propio propósito, ¿no? Y eso no significa que mañana todo el mundo tenga que salir de sus oficinas e irse al campo, y no es eso, ¿no? Es más decir, oye, pues cómo hago lo que hago, ¿no? Sí. Y desde dónde lo hago. Y buscar tu propia voz. Y buscar tu propia voz. Y entonces la independencia, muchas veces ahora con los consejeros independientes, pues es que también la independencia tiene que ver con tu capacidad de ser íntegro, de ser coherente, de mantener una posición alerta. Yo creo que se dice lo de mostrar la vulnerabilidad, pero a veces parece que mostrar la vulnerabilidad es ser débil, y yo creo que es todo lo contrario. Ser valiente. O sea, el liderazgo desde dentro es mucha más fuerte, requiere mucha más fortaleza que otros modelos. Que el agresivo, arrogante que donde el armazón te ayuda a ser fuerte, y luego realmente a lo mejor desde dentro no lo eres tanto. Sí. O sea que para mí este es el tema. El tema es ¿y por qué genera confianza esa autenticidad? Y yo creo que, bueno, hay una cosa muy, muy obvia, ¿no? Y es que cuando tú tienes a alguien enfrente que se muestra perfecto, que no acepta que tenga fallos, que no acepta debilidades, como todos sabemos que no existe eso, lo inmediato es pensar, esta persona me engaña. Es automático, porque todos tenemos una certeza absoluta de que eso no se puede dar. Sí. Todo el mundo tenemos nuestras debilidades, nuestros aspectos más mejorables, todo el mundo. Entonces, cuando alguien pretende no tenerlos, lo que genera automáticamente es desconfianza. No me gusta hablar tanto de la gente con la que entrevistaba, pero es que también es muy a colación, porque estuve con Jesús Sainz, que es esta persona de Puy de Fou, que sabes que es una persona que coraje y tiene toda la del mundo. Y él habla que cuando hablamos con él, hablé mucho del miedo al fracaso, y él decía que lo que le daba mucha tranquilidad y mucha paz de espíritu para enfrentarse a las situaciones complicadas era que era muy consciente de sus propias debilidades, y que entonces era capaz a la vez de rodearse de gente que era mucho mejor que él en los sitios donde él era peor. Eso yo creo que es un poco lo de la humildad, que hemos hablado también, ¿no? O sea, la sensación del hombre, la persona todopoderosa, todo lo sabe, en el fondo es enormemente débil, ¿no? Sí. Para tirar adelante. Y luego hay otro elemento, yo creo que en el tema del liderar desde dentro, que a mí me interesa mucho, que es el tema del tiempo. Uh-huh. La velocidad con la que vamos y la velocidad con la que tomamos las decisiones. Yo me acuerdo cuando era consultora, y ahora en Tomillo también vivimos con el deadline, con ese concepto del deadline permanente, corriendo. Sí. Y en la toma de decisiones muchas veces también hay mucha precipitación, y creo que este elemento de liderar desde dentro también requiere, aunque sean no muy largos, porque muchas veces uno tiene que tomar la decisión rápidamente, pero muchas veces es entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana, mejor las 9 de la mañana. O sea, dale una oportunidad a la almohada, dale lo mínimo que puedas, pero dale un tiempo, ¿no? Porque yo creo que es una imposibilidad de escucharte a ti mismo. De escuchar a ti mismo cómo esa decisión, incluso muchas veces de ver perspectivas que no has podido considerar. O sea, el mundo de hoy pues es totalmente poliédrico, y entonces, bueno, es que tantas facetas que se te pueden olvidar. Y eso sale de repente en un momento a la ducha, ¿no? O al día siguiente. Y ese tema del tiempo me parece que es importante y que muchas veces en las organizaciones no nos lo permitimos. Se ha perdido. Sí, la urgencia es más importante. Sí, y entonces mañana volvemos a coger este tema, vamos a dejarlo ahí. Y no vamos a hablar, pero esto va a peor, ¿no? Yo creo que las juventudes o los niños, que la urgencia, la inmediatez y la accesibilidad directa no ayudará en esto que estás diciendo, me temo. Pues no, porque yo creo que ya llega a un punto que somos
human doings, no somos human beings. O sea, somos hacedores, no sintientes, no sé. Eso es como hago y bueno, a mí el tema tiempo desde luego es esencial. El contrapeso ha sido que ahora resultas de esta sensación de urgencia y de que no tenemos tiempo para nada. Por eso ha tenido tanta moda el mindfulness, como intentar reaccionar a esto, o buscar aunque sean 5 minutos para... Sí, yo creo, lo que pasa es que bueno, el mindfulness también es una metodología, ¿no? Que has extraído de un modelo más profundo, como es el modelo meditativo. Pues lo extraes el método, pero claro, si no tienes agarraderas un poco más profundas, pues el método es más complicado. Sí. Pero es verdad que la sociedad en la que vivimos, la atención es nuestra moneda de cambio. O sea, las redes, todo se apoya en capturar nuestra atención, entonces nuestra atención dura muy poco y necesita alimento de dopamina. Claro, vitamina continua, ¿no? Sí. Entonces esa parte del respirar, del sentarse, del recoger tu atención para ti mismo, ¿no? Recogerte un poco en el silencio, pues es poner un poco de cordura, ¿no? En el tiempo también. Sí. Yo a veces empiezo las reuniones con 1 minuto de silencio y a los 40 segundos empiezo a oír las piernas moverse para abajo. 1 minuto, es increíble, ¿no? Cuando lo planteas dices 1 minuto, pero si 1 minuto estás dándole al scroll del teléfono y no estamos acostumbrados. Llevas 1 hora dándole al... No, pues sí, yo sí que creo no tanto en mindfulness, que hay gente que le encanta, pero sí en meditación, esa parte más profunda, sin duda. O el rezo, si eres religioso, o esa parte de estar hablando contigo mismo, o con Dios, o con quien creas. Sin duda alguna, eso es lo más humano que tiene el ser humano. Yes. Incluso desacralizándolo todo. Sí. Esa es la esencia del ser humano. Sí. Esa capacidad de la atención, eso es lo que es tuyo. Sí. Y claro, cuando te lo están manipulando todo el rato, pues te das cuenta que... Es lo importante de escuchar el silencio, que decías al principio. Claro. Y hablando otra vez de la autenticidad, ¿cómo haces tú para alguna estrategia práctica que has hecho para mantener integridad y autenticidad en situaciones difíciles que has tenido que vivir, ¿no? ¿Cómo haces o qué consejos das a la gente? Bueno, yo es que soy poco de consejos, porque además luego te sale raro porque tampoco lo practicas siempre, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo creo que para mí el autoconocimiento y la escucha interior, y volvemos un poco a lo mismo, es la clave. Es decir, tú necesitas, antes de tomar una decisión, ser capaz de sentarte y de escuchar esto cómo me siento. Si digo sí, ¿qué siento yo, no? ¿Dónde me lleva? Hombre, yo tengo un referente muy ético que era mi padre, y siempre de alguna manera también me ayuda en decir esto a mi padre cómo lo vería, ¿no? Es una manera como de salirte de muy ti importante mismo y tener un mentor, en este caso, que te da una pauta de decir, no, esto ni para atrás, no, esto no, o sí, o esto de cabeza, oye, como sea y tal. Ese referente que me falta hace muchos años, pero que lo tengo muy claro, cuál sería su comportamiento en general, me ayuda mucho. Y luego también hay otra parte que es más racional, que yo creo que también viene un poco de mi profesión y de fiscalista, ¿no? O sea, los fiscalistas somos gente muy estudiosa, porque a fuerza ahorcan, porque te lo cambian todos los días. Pero es una profesión de formar criterio, ¿no? Igual que la abogacía, tienes que tener un criterio para luego poder asesorar a tu cliente. Entonces esa capacidad de formar criterio estudiando, leyendo opiniones de otros y conformando tu propia visión desde una mirada lo más poliédrica posible, en el fondo eso es una manera de tomar decisiones que la llevas a tu día a día y te das cuenta como que pides opiniones y lees y estudias cosas muy diversas para tomar la decisión. Ahora, con esta polarización en la que vivimos,
muchas veces la gente solo escucha a los que están de acuerdo con él, o con ella. Y claro, y es que eso no te ayuda a ser íntegro, porque eso lo que te ayuda es al borreguismo, ¿no? Este es el lado A, pues el lado A, yo siempre A. ¿No? Pues este tema es B, lo que yo pienso. Entonces, ser capaz, esa es la integridad, ser capaz de decir, oye, pues a lo mejor estoy aquí para esto y... Lo importante que es escuchar voces disonantes. Totalmente. No para competir, no para convencer, sino simplemente para formular tu propia mirada sobre las cosas, tu propio criterio. ¿Qué le dirías a gente que quiera profundizar un poco en estos temas? Pues, hombre, yo creo que ahí Parker tiene muchos libros y es un hombre interesante de leer. Ya es un hombre más mayor, tiene 80 años o 80 y algo. Y bueno, pues son libros a lo mejor más desde una perspectiva muy personal o desde una perspectiva más del coraje de enseñar o tal. Pero bueno, hay por ejemplo ese libro que sacó el centro que se llama The Courage Way, que Leading and Living with Integrity, que de hecho yo una de las ideas que tengo es la de promover la traducción al castellano. Me parece que es como un resumen un poco de lo que es el modelo que él plantea, ¿no? Y me parece interesante, porque tiene un poco desde una perspectiva más de organización, quizá, de liderazgo, cuáles son las claves del modelo del Center for Courage and Renewal. Es interesante. En la descripción no solamente pondré este libro, sino pondré en la descripción del podcast también artículos que has escrito tú, que has escrito algunos muy interesantes. Bueno, pero un poco sobre la base de todo esto. Sí. En Tomillo, una de las líneas que estamos trabajando mucho es este concepto de liderazgo de servicio, ¿no? De que los jóvenes encuentren también su capacidad de entender que se puede liderar. Que todos lideramos, que es que lideramos todo el rato. En el grupo de amigos siempre hay uno que es el que, ¿no? En la familia, entre los hermanos, siempre hay alguien que asume un rol, aunque sea temporal. Aunque sea temporal, exactamente. Sí. No es el líder, un estatus permanente. Pero tener esa capacidad de entender que todo el mundo puede mover la ficha del grupo o del colectivo en un momento dado, me parece muy interesante. Y eso y la capacidad de escucha, ¿no? Y la capacidad de la conversación. Sí. Me quedaría mucho más tiempo hablando contigo, pero nos hemos quedado sin tiempo, Carmen, es un drama. Mira, hay un poema, solo para terminar, hay un poema muy interesante de una persona que se llama Margaret Willey, también es una americana, que se llama Mirándonos los unos a los otros. Y bueno, pues es muy interesante porque te anima, dice, sé valiente para iniciar una conversación significativa. Habla con la gente que conoces, habla con la gente que no conoces, habla con la gente con la que nunca has hablado. Y sigue, ¿no? Y al final termina diciendo, confía en que las conversaciones significativas pueden cambiar el mundo. Esto yo creo que es un logo para Talent Pills, ¿no? Final impecable el episodio. De verdad, millones de gracias, en serio. Gracias. Te agradezco mucho estar con nosotros. Un placer. Liderar desde dentro no es una simple frase, es una filosofía de vida. Es una invitación a actuar de forma coherente, a que nuestras acciones externas reflejen quiénes realmente somos y estén alineadas con nuestras creencias. Es ser líderes sin máscaras, sin miedos. Líderes que no tienen que elegir entre ser auténticos o ser efectivos, porque saben que ser auténticos es lo que los hace más efectivos. ¿Pero cómo llegamos allí? Carmen destaca la importancia de buscar nuestra propia voz, ese espacio donde podemos ser la versión más genuina de nosotros mismos. Y eso implica ser vulnerables. Y aquí hay un mensaje importante, ya que en esa vulnerabilidad reside una fuerza inmensa. Un líder vulnerable, que se muestra tal como es, con sus fortalezas y debilidades, inspira confianza. Es más fácil seguirle y sumarse a su proyecto, porque vemos en ellos una integridad que resuena con nosotros mismos. También hemos tocado el delicado equilibrio del tiempo. En este mundo frenético, Carmen nos ha recordado la importancia del silencio. Pausar y reflexionar para tomar decisiones, dejando espacio para oír a nuestra voz interior. En este sentido, nos ha hablado de cuidar y proteger la atención.
En una era donde todos compiten por captar nuestra atención, es crucial recordar que esta moneda de cambio es un bien preciado. Es nuestra elección decidir dónde y cómo gastarla. Carmen nos invita a ser deliberados con esta atención, poniendo foco de forma consciente y no olvidando buscar momentos de silencio y de introspección. Y antes de despedirnos, quiero que te sientes, respires hondo y te plantees 3 cuestiones. ¿Estoy actuando y liderando de manera coherente con mi verdadero yo? ¿Cuál fue la última vez que te mostraste vulnerable y que aprendiste de esa experiencia? ¿Dónde estás depositando tu atención? ¿Está alineada con tus prioridades y valores? Te invito, como siempre, a compartir y comentar sobre estos temas en mis redes sociales. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.